buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de La Valliol y a los hermanos en todo lugar. Siguiendo con el estudio del libro de Apocalipsis, vamos a seguir en el capítulo 10. Siempre quisiéramos llevar capítulo por capítulo para así dar un resumen breve de todo el contenido de este libro tan profundo y tan bien poderoso, como decía un escritor. Así que gracias al Señor que nos permite compartir su palabra y entender todo aquello que ha sido revelado al apóstol Juan para darnos a nosotros, a su iglesia, a su pueblo. Leamos el capítulo 10 de este libro. El título de esta porción dice: El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En la introducción de este capítulo, esta parte que le he revelado al apóstol Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol. Y algunos comentaristas, estudiosos de la palabra del Señor, dice: este ángel fuerte simbólicamente representa a Jesucristo, porque todo lo que encontramos sobre este ángel fuerte es un símbolo, una representación de Jesucristo. Coincide con lo que tenemos en el capítulo 1, de que el arco iris estaba allí sobre la cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Da a entender de que es una presentación majestuosa de alguien que está en el trono, cerca del trono de Dios. No quisiéramos quizás entrar a detallar si es o no es, pero da a entender de que esto de la gloria de Dios, lo que encontramos aquí y la revelación del capítulo 1 y lo que el profeta Ezequiel escribe cuando vio la gloria de Dios, hay una similitud entre este ángel fuerte que envuelto en una nube y todo lo que estamos leyendo en este capítulo y el verso 1. Lo importante es que tenía en su mano un librito abierto. Así que
y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa todo esto? Quisiera también aclarar si este librito, si es el libro que el Señor desata del sello del capítulo 5, en el original los que estudian los manuscritos entienden de que esta palabra librito con libro usan el mismo nombre. Quizás en la traducción será porque esto es un libro más pequeño. No entendemos por qué a veces en las traducciones del original usan un término, otro término. Un comentarista que conoce los manuscritos de primera mano dijo que librito equivale al libro, al pergamino de aquel tiempo. Lo importante es que el Señor aquí se presenta, este ángel fuerte, poderoso, y entendemos que ningún ser creado como ángel puede tomar la autoridad del mismo Dios, a menos que esto sea un símbolo, algo representativo del Señor Jesucristo. Su identidad, su formidable acto de colocar un pie sobre la tierra y sobre el mar. ¿Qué significa esto de que tenía en su mano este libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? Habla de un pie sobre el mar. Simboliza en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, las naciones, y la tierra se refiere a Israel. Y entonces da a entender de que Él tiene autoridad y poder sobre todas las naciones y especialmente también sobre Israel, su pueblo, que en este tiempo entra en la historia, en la escena, a través del cual Dios, en Jesucristo, va a establecer su reino. Y antes vienen estos sucesos que encontramos en este libro. Es muy profundo y poderoso el libro de Apocalipsis. Y este libro abierto, usamos librito, libro pequeño, y al poner su pie sobre el mar, sobre las naciones, y el izquierdo sobre la tierra, da a entender de que toma autoridad, toma poder. Es como alguien pisa un territorio que le pertenece y toma dominio y autoridad. Qué importante es para nosotros saber que el único que tiene plena autoridad para hacer esto es Jesucristo. En el capítulo 5 ya estaba allí revelado de que el único digno de tomar el poder, el dominio, y el Señor es el creador y el redentor de todo lo creado y también de la humanidad y de la tierra, que a Él le pertenece porque Él es Dios hecho hombre. Él es el redentor, el creador. Y dice que cuando Él pone este pie sobre las naciones, sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, da a entender de que Él va a tomar dominio sobre todo el mundo, sobre todos los reinos de las naciones, y especialmente va a establecer su reino en Israel como cabeza de estas naciones. Y clamó a gran voz como ruge un león. Saben que Él es el Cordero de Dios, pero también tiene el poder, la autoridad. Dice, clamó a gran voz como ruge un león. Y los que conocen algo de historia, y bueno, los que han estado cerca de los leones, el león es el rey de la selva. Y el Señor Jesucristo se presenta como el león de la tribu de Judá. Y cuando clama a gran voz, es tan potente la voz que 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos del cielo emitieron como un testimonio de aprobación, de realmente dando testimonio de aquel que tomó el libro. Y algunos que conocen a los leones dicen que cuando el león ruge en la selva donde él está, paraliza a todos los demás seres, animales. Es tan potente el rugido de un león
que todos los demás animales enmudecen, se paralizan, hasta no les queda aliento. Uno piensa, hay animales más enormes que el león, por algo se le llama el rey de la selva. Y en este momento aquí dice que clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y damos gracias al Señor, que el Señor tiene una voz potente. Y el Salmo 29 dice, Dios truena desde los cielos. Y en toda la historia del Antiguo Testamento, especialmente en las profecías mesiánicas de la restauración de su reino a través de Israel, da a entender que el Señor también dice, rugirá el Señor en Sión. Da a entender todo ese trasfondo del reino venidero. Y también cuando el Señor truena, el Altísimo, dice en uno de los pasajes del Antiguo Testamento. Damos gracias al Señor que que está rugiendo o que está tronando y que está hubo clamado, toma autoridad, toma dominio. Y damos gracias a Dios que 7 truenos emitieron sus voces, dando testimonio de que es realidad. Solo Jesucristo tiene autoridad y dominio sobre la tierra y sobre toda la creación y sobre la humanidad redimida. Y comienza ahora a moverse esta escena que se relata de que Él viene a realizar todo esto. En este librito, ¿qué hay en este libro? Todo el misterio es el secreto que estaba guardado y escondido del propósito redentor de Dios a través de Jesucristo. Sabemos a través de la historia bíblica que Adán, como Dios lo puso para reinar y señorear en la creación, por la desobediencia, por el pecado, perdió este derecho y el enemigo, Satanás, usurpó todo esto. Pero damos gracias a Dios, que Dios levantó al segundo Adán, vino Jesucristo, y Él, al derrotar al enemigo en la cruz del Calvario, al pagar el precio, todo legalmente, Él es el Redentor, el que hace el rescate, y por su resurrección y exaltación, Él establece el reino. Pero estamos viendo que para establecer su reino, Él tiene que juzgar todo en la maldad y todo aquello que se opone a Él y a todo su propósito salvador. Así que entendamos que un pie sobre el mar y sobre la tierra, simbólicamente el mar de las naciones y también sobre la tierra de Israel. Y el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y los que están y toda la creación, en todo el orden. Dice el verso 6 que el tiempo no será más. Aquí no habla del tiempo de calendario, que significa que el tiempo no será más, que ya no hay más plazo. Dios en su propósito para restaurar, para recuperar a través de Jesucristo, todo aquello que es de Él le corresponde, tiene derecho pleno. Y entonces encontramos de que Él, al tomar dominio, planta su pie en las naciones de derecho y en Israel. Todo le pertenece al Señor. Él es el Redentor, el Conquistador, Jesucristo. Y entonces Él levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, habla del Creador en todas las cosas, que el tiempo no sería más. Ya no hay más dilación, no hay más espera. Dios entra a través de Jesucristo a dar curso a todo el propósito de la salvación, de la redención y de recuperar a la humanidad redimida y la creación para que Él pueda ser el único Dios, el único Rey, el supremo juez que tiene poder en el cielo y en la tierra.
el tiempo no sería más. Ya no hay más demora, ya no hay más plazo. Ya Dios comienza en Jesucristo a llevar el curso del propósito. Y todo lo que estaba escrito en ese libro o librito tiene que ver también con algo que el profeta Daniel vio. Y él tuvo que sellar eso para el tiempo del fin. Y en este libro que estamos considerando, el Apocalipsis, y este capítulo habla que comienzan a sucederse, a desenvolverse todos los aspectos que tienen que ver con el propósito de Dios de quitar, juzgar la maldad y establecer, dar lugar al dominio en Jesucristo, el reino de Dios. Dice que, sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el verso 7 estoy leyendo, el misterio de Dios se consumará. El misterio, el secreto de Dios, todo lo que Dios venía realizando desde tiempo pasado, que fue anunciado por los profetas. Dios, este plan eterno, este secreto de redimir a la humanidad y de recuperar también la tierra y las naciones para el reino de su Hijo, se va a consumar, se va a completar, a realizar. Y cuando dice el verso 8, cuando la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, da a entender de que ya no va a haber más plazo, más demora. Y damos gracias a Dios. Ya bastante tiempo esta humanidad ha sufrido, por el enemigo. Cuántas cosas, cuántas desgracias, cuánto pecado, cuánta maldad, cuánto esta tierra ha sufrido, por la usurpación del enemigo de Dios, que con el engaño y la mentira usurpó aquello que Dios había dejado en manos de su creación, de su criatura. Pero damos gracias a Dios que ahora ese propósito de Dios se completará, se verificará y se mostrará, como Él anunció a través de todos sus siervos, los profetas. El verso 8 dice, y oí la voz que del cielo habló otra vez conmigo. Pero también encontramos de que ahora el Señor va a barrer todos los enemigos, todos los que se oponen a su plan, a su propósito en Jesucristo. Y demos gracias a Dios, aún en este tiempo que nos toca vivir, para hacer también una lección práctica. Jesucristo es el único que tiene poder, autoridad. Le corresponde a Él restaurar todo lo que la humanidad está aspirando, necesitando y clamando. Él traerá paz, justicia y paz a esta tierra, pero antes derribará todo aquello que se oponen, todo aquello que se levantan contra el Señor y contra su pueblo, la iglesia, y aún contra Israel, que será restaurado a la gracia y al favor de Dios. Y más adelante encontramos que la voz que oí del cielo otra vez habló conmigo, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto? Este libro que habla de todo el propósito de Dios, que contiene toda la revelación y el propósito de Dios
para esta humanidad, aquellos que somos redimidos, y también para las naciones, y especialmente para el reino que Dios ha también de manifestar en Jesucristo. Toma el librito. Todavía el librito da a entender de que tiene que comerlo. Todas las bendiciones del reino venidero de Cristo son dulces, las palabras. El sabor es grato, es un paladar lindo cuando uno puede escuchar, oír todo lo que Dios promete en el reino de su Hijo, el Mesías, el Cristo. Pero también cuando uno digiere, en la boca es grato, pero cuando uno digiere, dice, en lo profundo es amargo. ¿Por qué? Porque todo esto que ha de venir de la bendición, de la gloria, del reino de Dios en Jesucristo, viene por un proceso también de muchos sufrimientos. Cuántas cosas ha de sufrir y han sufrido los santos, y especialmente Israel, para el tiempo final. Es amargo, da a entender de que hay que digerir todos los juicios que vendrán, y entonces eso trae un sabor amargo por toda la tristeza, el sufrimiento y el padecimiento que aquí se verificará cuando Dios en Jesucristo traiga los juicios que corresponden, necesarios para purificar la tierra, para quitar el pecado y para establecer la justicia permanente. Y mientras tanto, nosotros también en este tiempo, cuántas cosas, todavía estamos rodeados por todas estas cosas, estamos rodeados, vivimos en el territorio todavía que el enemigo está usurpando. Este mundo está bajo el maligno, bajo el sistema del maligno, y cuántas bendiciones que son dulces a nuestro paladar espiritual cuando oímos, escuchamos la palabra, las promesas que son preciosas. Pero también nos queda un sabor amargo por toda la incredulidad, la maldad, todos aquellos burladores. El apóstol Pedro declara, así en los postreros días se levantarán burladores que se burlarán y dirán, ¿dónde está la venida? ¿Dónde está el reino de Dios? Y no entenderán que todo esto que acontece aquí en la tierra, que estamos leyendo en este libro, es preludio de que verdaderamente Dios viene a juzgar la maldad del pecado, pero también a salvar, a rescatar y bendecir a aquellos que son sus fieles, sus hijos, sus santos. Y mientras tanto, todavía hay que predicar, todavía hay que dar esta palabra. Que el Señor nos ayude y nos bendiga mucho. Es dulce escuchar las preciosas promesas de todo lo que el Señor ha de traer en su venida, en su reino. Ya entró en nuestro corazón, la gracia es algo sabor dulce y grato, pero también estamos intuyendo y previendo de que la humanidad dominada, sojuzgada, por así decir, atraída, seducida por el príncipe de las tinieblas, ignorando la realidad del pecado que deshonra a Dios y quitando a Cristo del medio, ignorando, y también todo el sistema que se levantará en aquel tiempo contra el Cristo, contra su pueblo, nos da una tristeza amarga por todas estas cosas que están por venir. Mientras tanto, es necesario que todavía la Iglesia tenga la voz profética o la voz de la verdad sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre lenguas y reyes. Damos gracias a Dios. Es necesario, le dijo el ángel al apóstol, es necesario, come este libro. ¿Y saben qué? Cuando uno come, se nutre de lo que come. Llega a ser parte de nuestra sangre, de nuestro alimento, de nuestro ser, toda comida que nosotros saboreamos. No hay mejor comida
que el libro de la palabra del Señor, el cual produce fe, produce esperanza, produce gratitud a Dios y también hace que nuestro corazón a veces sienta el dolor, un sabor amargo por todos aquellos que rechazan la gracia del Señor, que todavía están saboreando la amargura del pecado y no conocen que solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el vencedor. Él es el Rey, Él es el juez. Y damos gracias al Señor. Vendrá a su tiempo todo aquello que estaba escrito en ese libro, en ese libro, todo el propósito de Dios. Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad. La tierra le pertenece a Él por derecho, por conquista o por documento, y se plantó su pie en el mar y otro pie en la tierra de Israel. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el vencedor, Él es el León de Judá, Él es el Cordero de Dios, Él es el Redentor que trae a la realidad todo el propósito de Dios. Sea alabado su nombre, bendecido, y podamos atravesar todo este tiempo y siempre decirle gracias, Señor. Tú eres el único digno de abrir todo el libro, el testamento de toda la redención. Tú eres el que has rescatado nuestras vidas y también tendrás dominio sobre toda esta tierra, que será recreada nuevamente rehabilitada, restaurada, cuando tú vengas a reinar. Y nosotros esperamos ese tiempo como iglesia. Israel también está anhelando la venida de su Mesías, cuando ellos se arrepientan y vean que realmente todo lo que Dios prometió se cumple a su debido tiempo. Gracias al Señor por su palabra y por esta reflexión de este capítulo 10 de Apocalipsis. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Sigamos esperándole, aguardándole, que a su tiempo Dios revelará todo lo que está escrito en su palabra, en su libro. Amén.